En este video vamos a explicar cómo calcular un límite de una función racional donde haya una discontinuidad. Nosotros en videos anteriores ya hemos tratado de las discontinuidades de las funciones racionales. Hemos estado abocándonos mucho a funciones racionales que se forman a partir de el cociente de polinomios. Es importante estudiar esos casos porque nos van a dar herramientas de análisis muy interesantes que a lo mejor después podemos extender hacia otras funciones. Entonces vamos a partir de una función formada por el cociente de dos polinomios. En este caso, el cociente de dos polinomios del mismo grado. Vamos a ver cómo podemos analizarlo. Si se dan cuenta, esta función la puedo expresar de otra manera. Puedo factorizar el polinomio del numerador y del denominador. ¿Para qué hago esto? Lo voy a hacer para poder determinar raíces asíntotas verticales ordenadas al origen. A lo mejor las ordenadas al origen no se necesita una factorización, pero para raíces y asíntotas verticales es muy provechoso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir dos paréntesis y voy a factorizar ese polinomio. Entonces, el de arriba, voy a repartir las x, el de abajo también, y necesito dos números que sumados me den -3 y multiplicados -4. Y en el de abajo, dos números que sumados me den +4 y multiplicados me den 3. En el de arriba, -3 lo puedo hacer con +4 menos 1 o -4 más 1. ¿Cuál de esos dos es el que me conviene? ¿Es -4 más 1 o 4 menos 1? ¿Por qué debo de ser 1 y 1? Porque este es negativo. Entonces, como el último es negativo, debe de haber signos encontrados. Entonces, por ejemplo, el que me da -3, la suma es este no me sirve, entonces es -4 y más 1. Y ahora hago lo mismo, busco también la factorización para el siguiente. En el de abajo también tengo que buscar su factorización, entonces dos números que sumados me den 4 y multiplicados 3. Entonces aquí es muy fácil. 3 más 1, 4 y 3 por 1, 3. Entonces me queda más 1 y 3. Y los dos son positivos. ¿Por qué? Porque es la suma de esas funciones. Ahora, ya que tengo esta factorización, fíjense, este polinomio se va a reducir en su expresión algebraica. ¿Por qué? Porque estos dos me dan 1. Si x es diferente de ¿quién? De -1. Y esta va a ser una condición que siempre debo de tomar en cuenta. Mi x no puede ser -1. En -1 la función no va a estar definida, ¿vale? Es una discontinuidad, ¿vale? Para esta función. Entonces, esta función me va a quedar x menos 4 entre x más 3. Y van a decir, bueno, pues ya, se acabó. Pero ¿qué pasa si yo les pido calcular el límite cuando x tiende a -1 de esta expresión? Si ustedes dicen, bueno, pues a mí no me importa y voy a empezar a analizar, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que inmediatamente lo evalúe, ¿no? Y entonces fíjense lo que me va a pasar. En -1, ¿no? -1 al cuadrado, -3, -1, -4 sobre -1 al cuadrado más 4 por 1 por -1 más 3. Entonces, si yo evalúo esta función, me queda 1 al cuadrado, -1 al cuadrado me da 1, menos por menos más, 3 menos 4. ¿Y abajo cuánto me da?
Menos 1 al cuadrado me da 1, menos 4 más 3. Entonces me queda 0 sobre 0. Y esto no es posible. ¿Vale? Esa división de 0 entre 0 no puedo tenerla. Es más, el denominador que sea 0 no se puede. ¿Pero por qué? Porque este menos 1 es una raíz del denominador. Ahorita resultó que también del numerador. Entonces, al hacer la evaluación, me va a quedar 0 entre 0, que es una indeterminación. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, pues voy a usar el álgebra y no voy a usar la función completa, sino que factorizando voy a ir tratando de quitar esa discontinuidad. Y entonces, este límite también lo puedo expresar como este producto. Y aquí me doy cuenta que esta me da un 1 si x es diferente de menos 1, ¿vale? Este límite, cuando x tiende a menos 1, es equivalente a esta función, ¿vale? Entonces, esta función ya va a ser continua en menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 no representa una asíntota vertical o el denominador no se hace 0. Entonces lo puedo evaluar y me quedaría como menos 1 menos 4 entre menos 1 más 3. Y esto me queda menos 5 entre 2. Menos 5 medios, o lo que es lo mismo, menos 2 enteros, 1 medio. Entonces la función en el punto menos 1 se acerca a menos 2 enteros, 1 medio. Entonces, en algunas ocasiones, los puntos de discontinuidad se pueden, digamos, omitir, pero tenemos que tener en cuenta, debemos de tener en cuenta de que algebraicamente sea posible. Nosotros hemos estado viendo funciones racionales donde la discontinuidad no se puede evitar. Pero en este caso, algebraicamente se pudo. Y podemos analizar qué pasa con la gráfica. Entonces, para checar que esta función sí tenga ese valor, podemos hacer dos cosas. Usar un graficador y checar que en efecto la función esté definida en el punto menos 1. O podemos hacer el análisis de la gráfica. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, como ya dije, esta función debe de estar definida en x igual a menos 1. Vamos a ver. Y va a ser muy importante lo que ya hemos visto hasta aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que esta función es una función racional que es equivalente a esta. Entonces, esa función, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un número, digamos, 4 medios, 4 medios es lo mismo que 2. Lo mismo pasa con las funciones racionales. Hay veces que son múltiplos de una función, digamos la más sencilla, y entonces lo que tenemos que hacer es reducir a su mínima expresión esa función para saber cuál es su verdadera forma, ¿vale? Entonces, yo sé que existe una asíntota vertical cuando x más 3 es igual a 0. ¿Vale? Entonces, cuando x es igual a menos 3, es mi asíntota vertical. ¿Qué más sé? Que la raíz de esta función es cuando x menos 4 es igual a 0. Entonces, x es igual a 4. Esta es la raíz. ¿Qué otra cosa sé?
que la ordenada al origen es la función evaluada en 0. Entonces, f en 0 me va a dar este 0 menos 4 tercios. Estos valores los tengo que expresar en una tabla, ¿verdad? En una tabla donde me pueda dar los signos. Entonces, los signos, voy a tomar el menos 3, el de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 4 y de 4 a infinito, ¿vale? Y entonces voy a tener x menos 4 y x más 3. Y voy a evaluar para determinar el signo de la función y así entonces bosquejar la gráfica. Entonces, x igual a menos 4, x igual a 0, x igual a 5. Y entonces voy a sustituir los valores para determinar. Menos 4, menos 8, negativo. Menos 4, menos 3, negativos. El signo de la función va a ser positivo. Y luego en 0, 0 menos 4 es negativo, 0 menos 3 es positivo, queda negativo. Y luego en 5, 5 menos 4 positivo, 5 más 3 positivo, me queda positivo. Entonces mi función va a tener la siguiente figura. Entonces, este va a ser el eje X, el eje Y. Voy a determinar menos 1. Bueno, aquí está un poquito más a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. No es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y entonces voy a determinar mi asíntota. Mi asíntota vertical está en menos 3, entonces aquí está. Mi asíntota horizontal, ya sé que cuando los límites son el cociente de dos polinomios iguales, mi asíntota horizontal es el límite a infinito y a menos infinito, y 1 entre 1 me da 1. Entonces, esa asíntota va a estar en 1, en y igual a 1. Entonces, aquí está más o menos el 1, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Y mi asíntota es esta. Esta es x igual a menos 3. Y esta es y igual a 1. ¿Sale? Porque calcula este límite. El límite cuando la función, aquí x menos 4 entre x más 3, cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Y va a ser el cociente de los coeficientes principales, que me queda 1 entre 1, ¿qué es? 1. Por eso es que tracé esta. ¿Vale? Entonces, en estos 1, 2, 3, 4 cuadrantes se va a encontrar mi función racional. Entonces, esta ya la grafiqué, esta es la raíz, entonces la raíz va a estar aquí. Esta es una raíz. La ordenada al origen es menos 4 tercios, que es menos 1 entero 1 tercio, que está por aquí. Esta es la ordenada al origen. Y entonces, en el intervalo menos infinito, que es menos infinito a menos 3, la gráfica es positiva. Entonces va a estar encerrada en este cuadrante. Y como las asíntotas son atractores, entonces va a ir de aquí y va a ir hacia arriba. Y la única forma sería esta, ¿vale? Y luego de menos 3 a 4 es negativa, entonces va hacia menos infinito, ¿sale? Toca el origen, toca la raíz, se vuelve positiva después, ¿vale? Y se va pegando la asíntota. Entonces esta es la figura. Fíjense, el límite que nos pedían calcular era el siguiente. El límite, cuando x tiende a menos 1, de la función
esta, x cuadrada menos 3x menos 4 entre x cuadrada más 4x más 3. Fíjense, en menos 1, esta función, obviamente aquí no la hice a escala, ¿vale? Pero más o menos queda así. Viene aquí y cae, ¿vale? Entonces, ya habíamos dicho que este es 2 puntos y una fracción, ¿sale? Entonces ese límite existe y va a ser 2.5. Lo podemos evaluar. ¿Por qué? Porque este límite va a ser equivalente cuando x tiende a menos 1 de esta función, x menos 4 entre x más 3. Y esto me queda menos 1 menos 4 entre menos 1 más 3. Y me queda menos 5 entre 2. Y esto es menos 2 enteros 1/2. Menos 2.5 aproximadamente aquí debe de ser. Entonces en ese punto la función sí existe y entonces va a tocar a todos estos, ¿vale? De esa forma se ven los límites de una función racional. Entonces, en los cursos de preparatoria les encanta poner límites de funciones racionales cuando estas son polinomios, porque podemos remover algunas, o mejor dicho, reducir algunas funciones racionales mediante el álgebra. Entonces es muy interesante estar viendo este tipo de funciones, porque además nos hacen practicar nuestra álgebra. Pero gráficamente, algebraicamente, es lo que pasa, ¿vale? Esta función no está reducida, está multiplicada por numerador y denominador un múltiplo. Entonces, para saber la esencia de esa función, se tiene que aplicar mediante la álgebra alguna factorización para que podamos reducir esos cocientes. Espero les haya sido provechoso. Ya les expliqué el procedimiento algebraico, les expliqué el procedimiento gráfico. Ya hicimos un recuento de todas las propiedades de las funciones racionales. Espero que les sea muy comprensible este tema, que a veces es muy oscuro porque nada más se los ponen a reducir y reducir y reducir y no saben exactamente por qué. Les agradezco y nos estamos viendo. Gracias.